Bien, en continuación con mi clase de la semana pasada, ¿alguien me puede recordar de qué habíamos hablado la semana pasada? Un poquito al menos. Sí. Sí, está bien lo que estabas diciendo, Lupita. Sí, hubo un movimiento en los 80s, ¿verdad?, en los Estados Unidos muy fuerte, que se le llamó la tercera ola, y esa tercera ola trajo mucha actividad en las iglesias pentecosteses, en las iglesias que son de un entendimiento muy limitado, pero de mucho ruido, de mucho alboroto. Ellos mismos se hacen llamar carismáticos, porque se basan en la capacidad de los pastores y de los guías para llevar a la gente en una forma emocional a tener sus servicios y hablarles de Dios de una manera siempre emocional y poco racional y poco conscientes de la palabra. Entonces estudiamos un poco eso, vimos que las iglesias metodistas, la Iglesia de Dios, las iglesias evangélicas, las iglesias apostólicas, se multiplicaron porque les gustó mucho el espectáculo. Ya hablamos de que había muchas cosas que no eran ciertas que pasan en esas iglesias. También dijimos, para contrarrestar y para dejar claro, que siguen siendo aquellos que sean hijos de Dios y convertidos y tocados por la palabra de Dios, siguen siendo nuestros hermanos, que hay que amarles, que hay que siempre compartirles de la palabra. No vamos a estar en contra de ellos en nuestra voluntad de darles piedad, amor, pero siempre tenemos que dejar la palabra clara y decir lo que es. Hoy vamos a ver que como consecuencia de esas iglesias y de esa cultura que tiene pues unos 20 años o 30 años, o que se ha proliferado esa cultura, ese cristianismo a la manera de los emocionales, de los carismáticos, ha traído consecuencias bien negativas. Entonces, creo que no estaría completa la clase si no explico por qué todo eso está mal. Porque hay quienes decían, bueno, pues si ahí también está Dios, pues qué importa que vayan ahí. Pues sí, Dios está en todas partes, pero como les dije, ¿verdad?, hay quienes se han convertido en un hotel con una amante, hay quienes se han convertido en un prostíbulo o en la cárcel, y no por eso vamos a recomendarle a la gente que vaya a encontrar a Dios en la cárcel, que vaya a propósito ahí, porque ahí está Dios. Entonces, no porque Dios esté en todas partes, tendremos que aconsejar o recomendar una iglesia donde se practica mal. Sigamos educando y sigamos diciendo qué es lo que no debe practicarse, aun cuando Dios en su misericordia ahí también rescate gente como lo ha hecho en cualquier lugar. No sé si hay algún punto para comentar de parte de ustedes, pero nos parecía justo decir que de cualquier manera nuestra visión es siempre mejorar y siempre eliminar las cosas que no estamos haciendo bien, sabiendo que nadie hace las cosas perfectas en este mundo, ¿verdad? Bien, vamos entonces a hablar de esa consecuencia. Voy a tomar una pausa, si me permiten, 2 segundos. Mis 2 jóvenes, les voy a pedir un gran favor. ¿Podrían prender este abanico, este ventilador de aquí? Y vamos a leer un poco lo que les preparé y hemos puesto así. En la práctica actual de la mayoría de las iglesias se usa compartir el evangelio en un servicio de iglesia o en una campaña de evangelización, y después de haber explicado la expiación y sacrificio de Cristo, se espera que el resultado brote de manera automática. La persona que ha recibido el mensaje debe manifestarse salva y aceptar a Jesús en su vida. Esto se lleva a cabo en miles de personas y los predicadores se alegran celebrando un cierto número de nuevos creyentes. Sin embargo, la verdad es que, como lo dice la palabra, no todos quienes reciben esa semilla logran ser reales convertidos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero qué curioso, la práctica es así. La práctica es, ya les dijimos el evangelio, ¿y cuántos aceptan? La semana pasada me permití recomendarles o aconsejarles que esa palabra aceptar
se ve como que el hombre puede permitirle o no a Dios que lo convierta. Entonces les aconsejaba yo que no la usáramos porque el Señor no nos pide permiso y el hombre no puede retener esa gracia. No lo puede evitar, ni esquivar, ni se puede esconder. Dice hasta la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios dice: ¿dónde me iré, Señor, a esconder? Si ahí estás tú. No, me voy tan alto como las águilas y ahí estás tú, ¿verdad? Ya hemos hablado mucho de esto. La gracia es irresistible. Cuando el Señor nos toca, en ese momento vamos a responder. Entonces, pues no puede ser que a las personas simplemente se les comparte el Evangelio y en ese momento ya vemos la conversión total. Vamos para afirmarlo y para que quede bien recordado por ustedes, a leer un poquito la parábola del sembrador. Tenemos dos citas. La primera, en Mateo 13, por favor. La leo muy rápido, creo que todos aquí la conocemos, pero voy a ir al punto. Dice: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Pues está muy fácil, ya nos han predicado mucho y hemos comprendido que la palabra de Dios depende en quién sea puesta, a quién se le diga, y en la voluntad de Dios, para que sea en ese momento que la persona reacciona positivamente, o no sea, o parezca que sea y no sea, ¿verdad? Tenemos varias posibilidades, pero en sí lo que nos está explicando la palabra de Dios es que el Evangelio no forzosamente convierte a la persona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? La palabra de Dios no forzosamente trae salvos en cuanto se escucha. No es así. La palabra de Dios es muy clara. La Biblia nos dice que su palabra es como un arma, como una espada de dos filos, ¿verdad? A unos endurece y a otros los sensibiliza. Entonces, a unos convierte y a otros los hace más duros. Quiero ver la misma parábola, por favor, ahora en la manera como lo cuenta Lucas. Si vamos a Lucas 8, por favor. No quiero atravesarme en lo que está predicando el pastor en Lucas, pero al fin de cuentas estamos viendo Lucas también. Bien, la historia es la misma. Voy a hacer simplemente, si nos vamos al versículo 11, y vamos a entender algo que nos dice muy claro Jesús. Dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Fíjense cómo nos lo explica. En el 12 dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Está súper claro, está muy muy claro. Mismo Jesucristo nos está diciendo, de su voz, nos está diciendo, se les da la palabra, pero viene el diablo y se los lleva. No es que le gane el diablo a Jesús, porque dice el Señor: a los que yo tengo en mi mano nadie me los va a arrebatar. Quiere decir que a esos no los tenía el Señor preparados para que se salvaran. Pero algún testimonio nos tienen que dar. Y si algo vamos a aprender, o quiero que aprendamos el día de hoy de manera práctica, es que no a todo el que le predicamos no a todo el que le predicamos se convierte. No los quiero desencantar. Al final vamos a ver el propósito de mi clase. Lo que quiero es que tratemos poco a poco de ir contra esa corriente de las iglesias modernas, en que creen y aseguran y constatan que, a su forma, claro, que en cuanto predican ya hubo tantos convertidos. Es peligroso, y por eso va mi clase para allá. ¿Qué nos costaría decir sí, hombre? Si dice que es, pues que venga. ¿Qué es? Señor, dice. Vamos a gozarnos. Ya uno más. Ganamos un alma más, ¿verdad? Pues no. Tiene consecuencias.
tiene consecuencias delicadas. Creo que ya van más o menos viendo por dónde va mi clase. Vamos a seguir leyendo. En esta parábola vemos que en realidad no toda la semilla logrará desarrollarse y dar fruto. Asimismo, la palabra de Dios no tendrá el mismo efecto en los hombres. No todos serán salvos y no apreciaremos real conversión en todo aquel a quien hayamos compartido el Evangelio. Debemos entonces ser cuidadosos y observadores para identificar a quienes son convertidos y quienes no lo son. No olvidemos también que hay falsos pastores y falsos profetas, pues la palabra de Dios nos previene de ello, ¿verdad? En Primera de Juan dice el Señor, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Estoy diciendo que muchas predicaciones, en muchas cosas que vemos en los medios, vamos a encontrar gente que no es de Dios y palabra que no es de Dios. Hay otros que muestran su apostasía, abandonando la iglesia y volviendo al mundo. Fíjense que en 2 de Timoteo dice así: procura venir a verme pronto, le está escribiendo Pablo, ¿verdad? Dice, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Muy bien, Demas entonces ha abandonado a Pablo. ¿Qué estamos entendiendo ahí? Ha amado a este mundo presente. Se fue, abandonó el ministerio. Estaba viajando con Pablo, fundando iglesias, convirtiendo a un montón de gente, realmente convirtiéndola a muchos, hablando a judíos, a romanos, en todo Asia, en el Asia Menor, y de pronto dice: ya no, aquí me gustó un lugar, aquí voy a hacer mi casita, creo que tengo un buen trabajo por aquí. No, mejor tú síguele, Pablo, yo me gusta más este lugarcito, aquí quiero vivir, no quiero saber nada del Evangelio, es mucho problema, y luego hasta nos apedrean, nos meten a la cárcel. Ya no. Sí. Sí, bueno, quiero decir, y tomemos esto de una manera delicada y con mucho cuidado. No quiero ser impertinente y también no mostrar una palabra que no es. Pero les quiero señalar, es cierto lo que dice la hermana Lupita. Hemos visto en esta iglesia, y se ve en muchas iglesias, que quienes no son realmente convertidos muchas veces lo muestran de esa manera. Se acercan a una iglesia, tienen los beneficios de la comunidad, del amor, de la piedad de los hermanos, y después que ya no tienen beneficios, dicen: bueno, pues ahora voy a otra, y aquí ya recibí lo que yo iba a recibir, y se van a otra, y no vemos un real amor por la palabra del Señor, ni por la congregación, sino por los beneficios que iban a tener. Pero quiero tener mucho cuidado en la palabra que acabo de decir. En lo que escribí, puse ahí para ustedes: hay otros que muestran su apostasía. La palabra apóstata es bien delicada, porque no quiere decir nada más que se desaniman, que dejan de congregarse, que los vemos poco en la iglesia. No quiere decir eso. La palabra apóstata es que en realidad revela que no es de Dios, que en realidad abandona el camino de Dios, que en realidad niega a Dios. Es muy delicado, pero lo tengo que poner como ejemplo porque es la verdad. Vemos malos pastores, vemos hermanos que parecía que eran convertidos, pero que en realidad le den la espalda a Dios. Entonces, sí los hay. Quiero nada más hacer esa observación. No cualquiera que deja de venir 1 o 2 domingos, que tal vez por ahí tuvo algún problema y no tiene ganas de venir, se deprimió, no quiere decir que es apóstata forzosamente. Ninguno de nosotros que de pronto se engancha en algún pecado, por espantoso que sea,
si uno tiene arrepentimiento y sigue amando a Dios y sigue uno luchando, sigue uno siendo de Dios. Pero aquel que se entrega totalmente al mundo, que vuelve al mundo, es un verdadero apóstata. Por eso estoy diciendo que Demas abandonó totalmente. No sé si estoy claro, si no, por favor háganmelo saber. Sería muy delicado que lo entendiéramos mal. Bien, pues entonces ahora vamos a ver el siguiente punto. Puse yo para ustedes ahí apariencias, ¿verdad? El pueblo de Dios está advertido de que habrá lobos vestidos de ovejas. Así lo dice en Mateo 7, ¿verdad? Y hombres que dirán, Señor, Señor, sin ser hijos de Dios. Lo dice ahí mismo en Mateo 7, adelante. Debemos de ser observadores y vigilantes para no ser engañados por las apariencias. Ahora fíjense bien en esto. No podemos asegurar que alguien es convertido por el hecho de que esa persona se diga cristiana, ¿verdad? Es que yo también soy cristiano. A lo mejor fue algunas veces a la iglesia, es más, a lo mejor va constantemente, pero no sabemos si en realidad el Señor lo ha cambiado. Voy a dar las características después, pero hay que siempre tener cuidado. No digo siempre desconfiar, no digo siempre negarle el derecho a estar con nosotros, el derecho a participar en un estudio o en una celebración, pero siempre tener cuidado con lo que escuchamos que Él dice que es, ¿verdad? Y con lo que en realidad es. No queramos también ver obras brillantes inmediatamente. ¿Saben qué? Es más sutil que eso. Tenemos que ver que la persona no se mueve por sus fuerzas, sino que el Espíritu del Señor lo está moviendo. Que hace cosas que no haría por quedar bien, que las hace porque el Señor lo está moviendo. Entonces sí es más sutil, sí es más difícil de identificar, pero el Señor nos puede dar ese discernimiento para entenderlos y para identificarlos. Miren, aprovecho para decir, las cabezas de una iglesia, los dirigentes, los líderes, los pastores, tienen que tener ese discernimiento. Y damos gracias a Dios de que en muchas ocasiones sí lo tienen, lo han demostrado, y en nuestra iglesia se ha defendido de que no vengan personas a cambiar el asunto. Porque pueden venir con otros diálogos, con otras propuestas, con otras ideas, y si los dirigentes no tienen ese discernimiento, pueden dejarse llevar. Pues dijo que era, pues que también les dé clase, que también él predique, y nos podemos llevar sorpresas, ¿no? Entonces el discernimiento es bien importante en nuestra relación como hermanos. Es muy importante porque nos podemos decepcionar, y si no aplicamos el discernimiento, podemos hacerle daño a la iglesia, aceptando al que sea. Es delicado, es de tener cuidado. Vamos a ver el segundo punto. El que una persona sea bautizada no nos garantiza que en realidad sea convertida, ¿verdad? Pues no. Me gusta mucho aquella anécdota de la persona que era bien católica, ya se las he contado, pero bien católico, y llegó a la iglesia y en 2-3 semanas dijo, se van a bautizar, y dijo, no, pues yo también me hago protestante, yo ya a partir de ahora ya no voy a la católica, ya yo quiero que me anoten en los bautizos. Casi nos andaba pasando uno de estos bautizos pasados, ¿verdad? Hace un par de años, ya querían que a uno, ¿no? ¿Cómo? Así de pronto, por sus ganas. Entonces llega esta persona que ya dejó el catolicismo, ya en 2-3 semanas se quiso bautizar, y a la hora de que le están poniendo el agua dice, ¡ay, virgencita, qué frío está! ¿Se fijan? Vuelve el perro a su lugar, ¿verdad? El real convertido lo va a mostrar en totalidad, y debemos estar atentos a eso. Cualquiera puede asistir a una iglesia sin ser necesariamente convertido. Si alguien declara al Señor Jesucristo con su boca, no es garantía de que sea convertido. Lo acabamos de leer en Mateo. Una persona que es moralmente correcta no es necesariamente un convertido. La conversión no requiere una rectitud moral. Al contrario, dice el Señor, vengo por los peores, por la escoria de este mundo, ¿verdad? Entonces, no podemos decir. Fíjense que alguien me comentaba bien entusiasmado, oye, ¿viste la película de Gandhi? Y yo recientemente la acababa de ver, me la perdí por 20 años, no sé, pero por fin la vi, y dije, sí, me gustó mucho, y es impresionante, y es un buen
un buen ejemplo de un hombre que hizo cosas humanamente tremendas, y me dijo, es que le faltó así para irse con Dios, le faltó nomás tantito. O sea, él estaba pensando que por la bondad, por la moral, por la rectitud, por el buen corazón, se hubiera ganado el cielo. Ya nomás le faltó aceptar a Dios. No. Entre más confiado estás en ti, más lejos estás de Dios. Hemos puesto en el boletín hoy, aquellos que buscan la rectitud y la seguridad de salvación en su rectitud, están totalmente lejos de Dios. Entonces, a mí cuando me muestran a alguien muy culto, muy preparado, muy honesto, un ejemplo, yo digo, qué lejos está de Dios, porque está haciendo un monumento de sí mismo. Estaba más cerca el ladrón que estaba junto al Señor, ¿verdad? Que era un verdadero ladrón y que merecía estar ahí. Entonces, nos gusta, y yo señalo de veras, esas predicaciones moralistas, que si eres un flojo, que si no le das de comer a tu familia, que si eres un alcohólico, que si... Estos comentarios, pues son buenos, son bonitos, no estamos en contra de ellos, pero ese no es el Evangelio. El Evangelio es que pese a nuestra humanidad, el Señor vino a rescatarnos y que hay que estar en reverencia y en agradecimiento porque no merecíamos la salvación. Entonces, un mensaje moralista nos lleva a las fuerzas humanas otra vez, nos lleva para atrás, ¿verdad? Entonces, fíjense, vamos a repetir ese punto 5. Una persona que es moralmente correcta no es necesariamente un convertido. Los diplomáticos, los gobernantes, los políticos muestran una moral impecable, ¿verdad? La muestran, la aparentan, la trabajan, la estudian, tienen un equipo de personas que se ocupa exclusivamente de su imagen, de lo que debe decir, de lo que no debe decir. Alguien me dijo hace muchos años, se los dejo de tarea, pero me dijo, una buena prostituta nunca dice no. Y un buen diplomático tampoco dice no. A todo lo que le propones, a todo lo que le pides, dice sí, lo vamos a hacer. Sí. Entonces, si se ganara por moralidad, por una buena imagen, tendríamos a los políticos bien cerca de Dios, ¿verdad? En nuestra imagen. No es la buena moral la que nos muestra que hay un verdadero creyente ahí. Tengamos cuidado. Una persona que ha mejorado su manera de vivir y que ha superado algunas debilidades o defectos tales como el alcoholismo, la dependencia a las drogas, la depresión, etcétera, no es por ello convertido. Oye, pero fulano, él solito, mira, él ha entendido, él se ha corregido, mira cómo tiene a su familia, bien vestidos, bien derechitos, los lleva a la escuela, nunca los descuida. Yo creo que no está lejos de ser un buen cristiano. Pues no, si no tiene a Dios en su corazón y si no entiende y ama al Señor Jesucristo como Dios, no es cristiano, es así de sencillo, porque eso nos dice la palabra. Dice, quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo, no la tiene. Y dice claramente, quien no reconoce al Hijo de Dios, no tiene vida eterna. Así de sencillo. Entonces, nada más, mi clase está dedicada a tener cuidado con esas apariencias de cristianos. Bien, ahora vamos adelante. ¿Por qué se da que haya falsas conversiones? Y puse aquí unas causas. Para que una falsa conversión se dé, es posible que haya razones que mencionaremos. Probablemente no se ha expuesto el Evangelio correctamente y en su lugar se ha mostrado una imagen falsa de lo que es el cristianismo. Hoy las iglesias con mayor número de seguidores no están llevando el Evangelio al mundo. Están en realidad ofreciendo al escucha una vida de comodidad, prosperidad y abundancia. Y no solamente eso, sino que atribuyen al hombre tal capacidad de elección. Bien, estaba escuchando la plática de unos teólogos muy preparados, estadounidenses, y comentaban entre ellos, decían, ¿quién es nuestro ícono en Estados Unidos?
que nos haya representado el cristianismo en los últimos 20 años o 10 años. En las últimas décadas